Bienvenidos a todos, les agradezco mucho por estar acompañándonos en este estreno del canal de Malambo Oriental, donde vamos a estar subiendo clases, donde vamos a estar compartiendo nuestra sabiduría en cuanto a lo que es el malambo y la danza en general. Y bueno, entonces empezamos con este taller guión charla de ejecución versus interpretación, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? Me ha pasado últimamente en los últimos talleres, en las últimas clases que he tenido, y más que nada referido al armado coreográfico, ¿no? En los grupos de danzas y en los ballet, donde vemos que los bailarines se saltean ciertos procesos. Por ejemplo, un ejemplo muy variado que me pasó hace muy poquito es que como coreógrafo uno marca un movimiento, entonces el bailarín se dedica directamente a ejecutarlo, pero no lo procesa. Eh, entonces, ¿cuál sería el camino como correcto para que se dé para que se dé esa simbiosis entre lo que uno está proyectando allí y que el otro lo pueda comprender, interiorizar y ejecutar, ¿sí? Entonces, ¿qué es para mí la ejecución del movimiento? Bien, la ejecución del movimiento sería cuando ya tengo comprendido el movimiento, cuando el movimiento ya forma parte de mí, entonces lo puedo ejecutar, ponerle una técnica aplicada, ponerle un tiempo musical, ponerle un orden, una intención, un significado y hacer que eso se equilibre entre todos los intérpretes. Eso sería la ejecución, el ejecutar de forma correcta, en tiempo y forma, el movimiento. Pero para lograr eso, primero tenemos que interiorizar ese movimiento, ¿sí? Tenemos que proyectar ese movimiento y la única forma de poder hacerlo es interiorizando ese movimiento. Si a mí me pasa en un movimiento y yo lo que hago es intentar hacer ya en el primer intento lo mismo, en el primer intento copiar el movimiento e intentar hacerlo bien en tiempo, en forma y con todas las características que me requiere el coreógrafo, el que me está marcando el movimiento, entonces me va a pasar de que si no compartimos el mismo nivel técnico, el mismo lenguaje en cuanto a lo que es la danza y una energía equilibrada y similar, no me va a salir a la primera. Entonces, no podemos tirarnos a la primera a hacer como ese salto, ¿no? Es como intentar hacer un salto, ¿no? O sea, nos salteamos el procesar el movimiento para ejecutarlo como se me dice que debería de ejecutarlo. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Eh, no estamos interpretando ese movimiento y por interpretación les voy a dar lo que yo veo de la interpretación. Obviamente el significado de interpretación, si lo buscamos, sin duda que es otro. Pero aquí lo que yo llamo interpretación viene a ser al interiorizar ese movimiento. Me pasa en un movimiento, yo lo interiorizo, lo traigo a mí, lo enriquezco con mi técnica y mi conocimiento. Entonces cuando ya lo interioricé, cuando ese movimiento es ya parte de mí, entonces ahí es donde entra la segunda parte, que es la parte de ejecutar ese movimiento. Ahora que lo domino, ahora que soy parte de tal movimiento, entonces puedo empezar a ejecutarlo de la forma en la que debería, poniéndolo en su tiempo normal, poniéndolo en su espacio, dándole la intención, dándole eh, el carácter que debe de tener según aquel que me está marcando a mí la coreografía. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Que los bailarines por lo general se saltean el interpretar el movimiento, el darse el espacio para poder
interiorizar lo que están, esa información que les está llegando, ¿no? Esa información corporal que les está llegando, a veces no nos tomamos ese espacio y solamente salteamos la interpretación para ejecutarlo en el tiempo donde va, con la intención con la que nos piden y a veces con técnicas que no tenemos y que para aprenderlas tenemos que primero interiorizar a lo que quiero hacer. Entonces, me parece que va por ese lado. No solo los bailarines, los coreógrafos también. A veces debemos darles ese espacio. A veces solo marcamos la coreografía, les marcamos lo que va y ya los corregimos. Ya corregimos el tiempo, ya corregimos si van desparejos, si van en diferentes tiempos, las intenciones. Y a veces tenemos que tomarnos un tiempo, un segundo, un espacio para que el bailarín interprete lo que yo le estoy, esa información que yo le estoy dando. Y a partir de esa interpretación, entonces ahí empezar a dar las pautas, no las correcciones, sino las pautas de en qué tiempo podría llegar a ser o en qué tiempo sería, dónde va, con qué intención, cómo sale. Entonces me parece que es algo importante diferenciar estos dos eslabones de la misma cadena, ¿sí? Y poder darle su tiempo a cada uno. Por ejemplo, en las danzas o cuando llevamos un elemento en una danza, por ejemplo, la samba que lleva el elemento del pañuelo, o si estamos trabajando con un poncho o con otro tipo de elemento, tendemos por lo general a, a no respetar el tiempo de ese elemento. Nos olvidamos que está ahí, nosotros solamente vamos a lo que tengo que hacer, a dónde debo ir, al lugar que se me marcó, del punto A al punto B, y no nos olvidamos que hay un camino del punto A al punto B que puedo transitar, que debo recorrer y que por lo tanto debo proyectar. Si no es como dos fotos separadas y en un lapso donde estoy caminando en el medio. Y ahí se pierde la conexión con el que está mirando, con el público, con el espectador. Entonces, es ahí donde viene la parte de la interiorización, ¿sí? Yo aprendo el movimiento, se me marca un movimiento, lo interpreto con mi estilo, lo interpreto con mi técnica, lo interpreto con mi cuerpo lo asimila y luego que ya soy parte de ese movimiento porque lo entiendo, porque lo comprendo y porque me volví parte a partir de que le di un espacio dentro de mi información, dentro de mis técnicas, entonces ahora sí es el momento de ponerle un espacio, un tiempo, un lugar, una intención o también un sentido. Y un sentido, mejor dicho. Entonces es ahí también donde los coreógrafos tenemos que dar ese tiempo para que el bailarín lo interprete y luego lo pueda ejecutar. Primero tenemos que interiorizar lo que vamos a hacer, a hacerlo nuestro para poder después ejecutarlo de la forma que se pensó, que se estableció para lograr el fin que tenemos en común. Básicamente creo que la interpretación y la ejecución creo que quedaron más o menos claras, o sea, ejecutar un movimiento requiere ponerle todas las pautas a el movimiento que se me transmitió, mientras que la parte de interiorizar ese movimiento, ¿sí? Es la parte anterior. Yo veo el movimiento y lo interiorizo conmigo y lo ejecuto con mi información a nivel de danza, con mi técnica, con mis puntos a favor y mis puntos en contra, ¿sí? Y a partir de ahí, al comprender el movimiento, entonces es más fácil de ejecutar, ¿sí? Y no saltearse ese paso, que es un paso muy importante, porque realmente si nosotros ejecutamos lo que nos dice solamente el coreógrafo, pero no lo estamos entendiendo y no lo estamos comprendiendo, el contenido de ese movimiento se vuelve algo vacío, se vuelve algo que no tiene mucho sentido, porque realmente no estoy conectado con ese movimiento, no interactúo con ese movimiento, sino que solamente lo ejecuto. Entonces es importante esa comprensión, ese interiorizar, ese estar, hacer mío el movimiento para poder ejecutarlo de la forma en la que después se me pide.
Me parece que es algo en el que estamos haciendo un debe y no y de repente lo estamos salteando. Lo vemos como que no es necesario y es sumamente necesario para lograr los procesos y en mucho menos tiempo. Algo que un movimiento que me puede llevar 4 ensayos o 4 clases, el pulir y trabajarlo podría estar haciendo en 2 clases o quizás en una, si realmente comprendo orgánicamente y conscientemente lo que estoy queriendo llegar a hacer, sin sobreexigirme en información que aún no comprendo o no entiendo. Me parece que ese es un punto. Y volviendo un poco al hecho del elemento, por ejemplo, que se ve que delata mucho, por ejemplo, en el caso del pañuelo, cuando estamos interpretando una samba o algún otro tipo de coreografía que lleve un elemento similar, por lo general los bailarines van a cumplir con las formaciones y los movimientos y el pañuelo no existe. Va ahí muerto en la mano, recorriendo el aire y no le damos ese tiempo a que el pañuelo venga. Inclusive si se lo diéramos, tenemos que caer en el 3 con una tirada de pañuelo y no caemos, pero le estamos dando el tiempo al pañuelo a recorrer el aire, cerrar y salir al siguiente movimiento. Estoy bailando y por ende si estoy bailando, entonces el espectador está recibiendo y está conectado con esa energía. Pero si yo solamente caigo en el tiempo y voy cada vez que llego, tironeo el pañuelo para que él llegue, cierre conmigo y sigamos, entonces hay un elemento que yo agrego, pero que no lo estoy escuchando, no lo estoy haciendo parte, no lo estoy interiorizando. Entonces es ahí donde se genera una desconexión. Sí, es ahí donde estoy ejecutando lo que tengo que hacer, pero no lo estoy interpretando. No estoy interpretando ni el movimiento corporal que depende de mí, ni lo compartido con el elemento externo, que en este caso sería el pañuelo, ¿sí? Que depende de otros procesos externos a mí, ¿sí? Depende del aire que recorre, cómo lo recorre, el tipo de tela y un montón de cosas más. Pero es importante que nosotros empecemos a entender que hay dos partes en esta cadena, además de un montón de otras, pero que quise empezar por estas dos, la interpretación y la ejecución. Si interpreto el movimiento que me pasa, en el movimiento que recibo, toda esa información en forma de movimiento que estoy recibiendo, si logro interpretarla yo, entonces puedo proyectarla y terminar ejecutándola como mi coreógrafo o mi director me lo marca. Pero si yo solamente voy a la ejecución, no solamente el proceso va a ser más difícil porque yo voy a estar ejecutando el movimiento y además intentando comprenderlo sobre la marcha, lo que hace mucho más difícil la comprensión y le quita lo orgánico a la danza, ¿no? Le quita esa parte orgánica, eso que le hace ser tan parte de nosotros. Entonces es muy importante que nosotros logremos separar estas dos partes, logremos pararnos en la interpretación, en estilizar a mi forma ese movimiento, que no quiere decir que lo haga solamente como yo quiero o como me sale, sino que primero lo realizo desde mis capacidades, desde mi información, ¿sí? La información que ya tengo, ya sea técnica, sea rítmica, sea desde la información que yo tengo, primero interiorizo ese movimiento y después entonces hago todo el otro proceso que tiene que ver con ejecutar ese movimiento en tiempo y forma, en intención, en las ganas y las sensaciones que quien está a cargo de la coreografía me empieza a transmitir y me dice que debería yo transmitir. Entonces es importantísimo que haya esa simbiosis, tanto que el bailarín empiece a interpretar para ejecutar y que el coreógrafo dé el tiempo para que ese bailarín primero interprete y después ejecute ese movimiento como debe ser. Parece algo muy largo, pero en realidad lo hacemos todo el tiempo. Parece algo que nos va a consumir mucho más tiempo de lo normal, pero en realidad estamos acortando los procesos. Parece algo que muchos lo tenemos incorporado, pero a veces lo dejamos solamente pasar, como ya sabemos que si lo estamos ejecutando, por ende lo estamos comprendiendo, estamos haciendo eso y no nos tomamos ese tiempo
para dar ese pasito hacia atrás, para interiorizar nosotros y después ejecutar. Así como hay muchos que ni siquiera lo piensan y lo hacen así, a la primera, a la ligera, y lo hacen sumamente bien. Pero me parece que está bueno que pensemos si realmente estamos interpretando lo que ejecutamos, si realmente estamos dando lo que realmente podemos dar en eso, o si solamente lo estamos ejecutando y por ende, bueno, me sale bien o me sale malo, o me sale más o menos, o lo entiendo hasta ahí, pero realmente no es que no lo entienda, no es que no lo pueda ejecutar, no es que me falte técnica o no es que me falte más trabajo, sino que lo que me está faltando es la comprensión de lo que estoy haciendo. Me parece que eso es algo importante para, para tener en cuenta, para saber que- para no cortar procesos por desconocerlos o no cortar procesos porque pensamos que no son tan importantes y realmente son importantes. Todo a su tiempo y a su espacio, me parece que está bien. Y bueno, creo que no hay mucho más para profundizar sobre esto, sino directamente sobre el cuerpo. Ojalá que lo puedan interiorizar en las próximas veces que tengan que seguir una coreografía o que lo puedan interiorizar cuando tengan que pasar una coreografía y tener en cuenta esos momentos de cada persona y de cada ser individual que son tan importantes. Les quiero agradecer por estar aquí, por quedarse hasta el final del video. Y bueno, quiero decirles que vamos a seguir subiendo videos. Capaz que esta semana o la semana que viene ya vamos a estar con los siguientes videos que ya van a estar referidos más al Malambo, aunque este canal no va a ser solo para Malambo. Este canal va a tener Malambo, va a tener danza, va a tener algunas reflexiones también y va a tener mucha información sobre los talleres, tanto talleres virtuales que salen ahora dentro de poquito, que estamos terminando de ajustar, y todo lo que son los talleres presenciales que van a ser por ahora en Montevideo y en Canelones, que ya les digo, van a salir para la semana que viene porque estamos afinando los últimos detalles con los espacios para, para poder tener toda la info para mandarles y no tener que estar cambiando después sobre la fecha y lugares o cosas de esas. Y bueno, para los que están lejos también vamos a estar con los talleres virtuales y poder estar compartiendo mucho, así que esténse atentos a eso y a las redes, que dentro de poco van a estar funcionando las redes de Malambo Oriental, y ahí también vamos a estar subiendo todo lo que sea el contenido, así que solo eso. Bueno, agradecerles un montón, que ojalá puedan interiorizar esto que hoy hablamos y que lo puedan aplicar en sus movimientos, en su danza, y bueno, y en la responsabilidad de aquellos que nos toca armar, que nos toca estar al frente de la parte artística y del movimiento, que podamos entenderlo y darnos cuenta de nuestra responsabilidad al momento de ayudar al otro y de ayudarlo a comprenderse a sí mismo también un poco, que es nuestro rol invisible dentro de la danza también. Así que bueno, un abrazo grande y nos estamos viendo dentro de muy poquito tiempo. Gracias.